Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de poder arrancar una edición más de Plenamente. Hoy vamos a tener un programón, voy a tratar de agilizar todo, hablaré poco y dejaré a nuestro invitado del día de hoy que se luzca con todo, porque tiene la capacidad de hablarnos de muchísimas cosas, pero hoy particularmente vamos a estar hablando acerca de servicios que brinda el Ministerio de Salud Pública en nuestro país. El doctor Diego Lescano nos acompaña el día de hoy. Diego, ¿me recordás cuál es tu cargo? Es bastante largo, viejo, nunca me acuerdo completo. Ok, bueno, hola, antes que nada, un saludo para la gente. Bien, yo estoy como encargado del Departamento de Tecnología en Salud Mental dentro de la Dirección de Desarrollo de la Red de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Nacional de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ese sería así el nombre completo, ¿verdad? Y para los amigos, el encargado de la línea de crisis, ¿verdad? Eso es para que no me juzguen y no digan que no quise memorizar nomás la estructura esa. Pero bueno, entre broma y en serio, esto es un departamento medio nuevo todavía, ¿verdad? Exactamente, mira, la Dirección Nacional de Salud Mental, si bien ya tiene sus años, formaba parte del programa de salud dentro del Ministerio de Salud Pública, y a partir de la promulgación de la Ley de Salud Mental, entonces donde gana mayor preponderancia, entonces pasa a la categoría ya de Dirección Nacional de Salud Mental, ¿verdad? Con presupuesto propio, lo que nos permite, digamos, desarrollar mejores programas y mejores capacidades de atención en lo que respecta a salud mental, ¿verdad? En lo que es específicamente a las cuestiones normativas de salud mental. Entonces, dentro de la Dirección Nacional de Salud Mental se encuentra esta dirección de la que formo parte, que es la Dirección de Desarrollo de la Red de Salud Mental y Adicciones, que es justamente la encargada de que todos los centros asistenciales dependientes del Ministerio puedan trabajar de forma articulada y de forma integrada en el contexto de salud mental, que es lo que a nosotros nos atañe. Evidentemente, otras direcciones y otros programas también se van a encargar de la misma articulación, pero nuestra dirección se encarga específicamente en lo que respecta a salud mental. Diego, quiero entender mejor una cosita. Desde el 2022, entonces, es que esto cambia radicalmente, podríamos decirle. Exactamente, cambia completamente desde la promulgación de la Ley 7018/22, ¿verdad? En donde, bueno, la principal cuestión es que nos brindan mejores y mayores recursos para poder trabajar en el ámbito de la salud mental. Y una de las cuestiones que son más tangibles justamente es, el establecimiento de la línea de crisis 155, ¿verdad? Que es, la 155 te escucha, que venimos trabajando desde junio, desde el 24 de junio de este año, es que se hace la inauguración oficial de la línea de crisis. Y bueno, entonces, fue una grata sorpresa para nosotros, si bien esperábamos que la gente se vaya acoplando a la línea, ¿verdad? También de repente nos pareció sorprendente el nivel de aceptación que tuvo la línea, ¿verdad? Desde la pandemia, ¿verdad? Que vienen notándose que es como que la gente ya le va perdiendo ese tabú, si bien queda todavía un poco, ¿verdad? La gente de repente le cuesta mucho abrirse en lo que respecta a salud mental. Pero como te venía diciendo, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Como se dice, desde la pandemia es como que la gente está más abierta a conversar, ¿verdad? Y a escuchar en lo que respecta a salud mental, y por sobre todo hay mayor voluntad política también, que eso es bastante importante, ¿verdad? Nosotros recibimos mucho apoyo por parte del Ministerio, por parte del Ejecutivo también, ¿verdad? Entonces eso ayuda y facilita muchísimo nuestro trabajo, también no solamente dentro del Ministerio, sino que nosotros trabajamos de forma articulada con otros ministerios también, el Ministerio de Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Dentro del programa de Fono Ayuda, ¿verdad? Nos ayudaron muchísimo en cuanto a experiencia. Nuestros operadores pudieron hacer pasantía dentro del servicio de Fono Ayuda del Ministerio de Niñez y Adolescencia. También contarnos un poco las anécdotas, de repente esa cuestión, ese aprendizaje, digamos, más experiencial, que de repente la teoría no te muestra, porque
Si bien nosotros basamos nuestro protocolo en protocolos internacionales, la idiosincrasia propia del paraguayo, ¿verdad? Eso no va a salir y eso es algo que se vive a través de la experiencia, entonces eso nos ayudó muchísimo. También el servicio de urgencias, el 911 de la Policía Nacional, nos brindaron un apoyo, nos siguen brindando un apoyo prácticamente, ellos son nuestros personales de campo, ¿verdad? En cuanto a la necesidad de presencia de personal en las calles, ellos nos ayudan muchísimo, son prácticamente un brazo ejecutor que permite que la línea alcance un niveles de éxito, ¿verdad? Para ser la primera vez que se está desarrollando esto a nivel, digamos, a nivel de gobierno, a nivel estatal, ¿verdad? Es algo que nos pone muy contentos porque realmente es un servicio que tratamos de cubrir todas las aristas y todas las necesidades que puedan surgir, no solamente la necesidad de los usuarios a través de la línea, sino que las propias necesidades que pueda despertar el propio uso de la línea por parte de, digamos, de la parte administrativa, ¿verdad? Entonces, al tener estas ayudas, tanto del Ministerio de la Niñez, también trabajar con la Defensoría, trabajar con el Ministerio Público, tener esta, digamos, facilidad de comunicación entre las personas encargadas de cada una de estas instituciones, y más, digamos, la aceptación que tiene la población en general en cuanto a la línea, que se ve a través de los mensajes, se ve a través de, digamos, de los comentarios que se dejan cada vez que surgen así de repente en redes sociales, que surgen así estas informaciones, ¿verdad? Cuando ocurrió el lanzamiento, de repente en el Día de la Salud Mental, en el Día Internacional de la Prevención de la Conducta, o sea, del suicidio, entonces de repente la prensa nos da un poco de espacio, y en ese espacio es como que se percibe que la gente está bien con nosotros, ¿verdad? Y nosotros con ellos, evidentemente. Entonces eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Y nos invita a seguir trabajando, ¿verdad? Y es más, ahora estamos trabajando también en la ampliación de la línea, ¿verdad? De las unidades de trabajo. Entonces eso va a ser, primero que nada, ¿verdad? Que disminuyan el tiempo de cola, porque es algo que, si bien no ocurre mucho, pero cuando ocurre, cuando todas las líneas están saturadas, es mucho de repente pedirle a la gente, no sé, uno en una situación, digamos, tranquila, no espera más de 2 o 3 minutos a que alguien conteste una llamada, y en una situación de crisis aún es más difícil tener esa tolerancia, pero aún así, ¿verdad? La gente espera, ¿verdad? Y recibe esa contención, ¿verdad? Eso es algo también muy, muy bueno. Pero para ir reduciendo ese tiempo, ahora justamente estamos trabajando en la ampliación, ¿verdad? En estos momentos hay gente trabajando en las conexiones, en la puesta en marcha de nuestra ampliación, entonces eso también va a repercutir directamente en la calidad del servicio. Diego, hace rato decías que estaban sorprendidos por la aceptación que se tuvo. Cuando decís aceptación, ¿te referís a la cantidad de personas que ya han llamado para utilizar el servicio, o porque la gente ha dicho, está bien esto que están haciendo, hacía falta? Qué bueno. En ambos sentidos, ¿verdad? Hay gente que no podemos precisar si son personas que utilizaron la línea, pero que normalmente dicen que esto es algo bueno, es bueno que se empiece a hablar más de esto. Hay gente que dice deberían de hablarlo más aún, debería dar más cabida, más masificación, mayor publicidad, ¿verdad? Y es algo con lo que estamos trabajando día a día. Este tipo de espacios, por ejemplo, ayuda muchísimo a que la gente, digamos, mantener en la mente del paraguayo, ¿verdad? De la población en general, el 155, en épocas digamos, de donde hay campañas realmente, como te había mencionado, el Día de la Prevención del Suicidio, el Día de la Salud Mental, incluso el Día de la Inauguración, ¿verdad? Que de repente, como sale mucho, la prensa nos invita, se menciona mucho en redes, se menciona mucho en medios de comunicación,
Entonces es como que la gente directamente tiene en la cabeza el número del 155 y se comunica con el 155, pero creo que por una cuestión de costumbre, por una cuestión de memoria también, es como que que van disminuyendo los números, y cuando hay algún tipo de situación que se vuelve de repente muy, digamos, viral, como se dice actualmente, se sale mucho en redes, o algún tipo de situación negativa, es como que empieza a aumentar nuevamente los números. Entonces uno dice, ¿qué sucede? Realmente están bajando los números, pero cuando nosotros hablamos con personal del 911, el 911 nos comunica, dice que todavía hay gente que sigue llamando al 911, como que tiene más grabada el 911 que el 155. Lo mismo sucede también en Fono Ayuda, e inclusive a veces nos toca al revés, ¿verdad? A veces llaman al 155 para hacer la denuncia, ¿verdad? Y no precisamente la contención, ¿verdad? O a veces nos llaman para pedir información, ¿verdad? O de repente preguntar por su saldo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Es como que no queda muy fija en la memoria digamos el 155. Entonces este tipo de espacios, ¿verdad?, es fundamental para nosotros, para seguir publicitando la línea, para que la gente se atreva, se anime a llamar, que eso está en funcionamiento pleno, ¿verdad?, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces a la hora que llame va a haber un profesional capacitado, ¿sí? Porque los operadores, entre psicólogos y psiquiatras que estamos trabajando en la línea, fuimos capacitados por un consultor internacional, también por médicos de planta del ministerio, ¿verdad?, en primeros auxilios psicológicos, contención emocional, también en el programa del ERRAM, ¿verdad?, para el manejo de la conducta suicida o la ideación suicida. Entonces, y también, ¿verdad?, en cualquier tipo de situación que uno lo atraviese con esa sensación de crisis o de desesperanza, ¿verdad? Porque a veces también uno dice, bueno, tipo, hasta podría decir, no sé, para mí es una tontería, que yo voy a estar llamando, cuánta gente hay que sufre de verdad y yo voy a estar, pero porque de repente podría llegar a considerar que para el profesional lo que a uno le sucede no es importante, y es importante en la medida que cause una sensación de displacentera, o una sensación de sufrimiento, o que altere en alguna medida altere mi funcionalidad o la funcionalidad de las personas o de mis allegados, ¿verdad? Es una situación que merece la pena, digamos, que se intervenga. Entonces, que la gente no dude que si está atravesando por un tipo de situación que le genera algún tipo de sensación displacentera que se mantiene en el tiempo, o que se va intensificando en el corto periodo, puede comunicarse a la línea. No solamente para crisis psicoemocionales, sino que también de repente personas que están atravesando situaciones difíciles dentro del contexto de la abstinencia, por ejemplo, puede comunicarse con la línea también, ¿verdad? Entonces ahí tenemos consumo de sustancias, tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos ideación suicida, crisis vitales, por ejemplo, tenés así gente que perdió su trabajo, o gente de repente que el trabajo no está cumpliendo con las expectativas que uno tenía, ruptura dentro de la relación de pareja, ya sea noviazgo, matrimonio o una relación comercial inclusive, que puede llegar a producir una insatisfacción crónica en las personas. Se muere el perro y algo le pega a algunas personas. Y claro, ¿verdad? Entonces la medida de la importancia es una medida subjetiva propia. Si para vos o para mí es algo que me está causando sufrimiento, entonces es importante. Entonces eso tiene que quedar en la mente de la gente, ¿verdad? Que cualquier situación que a mí me cause sufrimiento, aunque de repente para otra persona sea algo cotidiano, pero a mí me está haciendo pasar mal, es una situación para comunicarse con la línea de crisis. También la orientación para familiares de personas que están atravesando este tipo de dificultades, ¿verdad? Porque nosotros solemos decir, mira, la línea también es para orientación,
pero es para orientación dentro de una situación de crisis, ¿verdad? Eso también cabe mencionar porque de repente la gente llama a pedir turno o llama para averiguar de algún tipo de profesional, médico, licenciado en psicología, lo que fuera, o para obtener algún tipo de dato, y ese no es el objetivo de la línea, ese no es el objetivo de la línea de crisis. Y ese tiempo, por más cortito que sea de repente, es un tiempo crítico que podría estar siendo utilizado para apoyar a una persona que está en crisis. Entonces, por protocolo, los operadores se ven obligados a informar que esa no es el objetivo de la línea y proceden a cortar. Bueno, y ahí es que de repente la gente se enoja un poquitito, ¿verdad? Entonces, para que entiendan un poquito también el contexto, es orientación, sí, es orientación, pero en el contexto de familiares o personas que tienen, nosotros les llamamos alertantes, ¿verdad? Una persona que de repente tiene un vecino, un amigo, un pariente o su pareja que está atravesando por una situación, entonces esa persona llama y dice, ¿qué puedo hacer con mi familiar que está atravesando? ¿Verdad? Nosotros tampoco podemos imponer tratamientos, eso es muy importante también que la gente sepa, ¿verdad? No reemplaza lo que es una sesión de... Exactamente, eso es un punto muy importante. El manejo telemático no reemplaza a un seguimiento presencial, es simplemente, digamos, es facilitar el acceso a servicios de salud de urgencia. Y orientación. Y orientación, pero no de seguimiento, ¿verdad? Hay gente que de repente también quiere hacer ese seguimiento, ¿verdad? Ya, porque realmente es por una cuestión de comodidad. Pero ese no es el objeto de la línea, porque hay cuestiones que no se pueden trabajar de forma telemática, ¿verdad? El lenguaje no verbal, por ejemplo, no se puede apreciar o no se puede ver de forma telemática. De repente ciertas actitudes o ciertos manierismos, ciertos gestos, ¿verdad? Que son muy útiles en la consulta, no se pueden ver a través de la línea telefónica. Entonces es un servicio de contención. Y bueno, si requiere algún tipo de seguimiento, bueno, se le facilita también ese seguimiento, pero en casos específicos, no es para cualquier caso. Nosotros por protocolo tenemos una forma de trabajar de esa manera, ¿verdad? Si de repente es una situación que lo amerite, es una situación de urgencia, de riesgo vital, entonces inmediatamente la persona es derivada a servicios de salud especializados, ¿verdad? Ya sea hospital regional, hospital distrital o el que le toque, el que le quede más cerca, el que sea más conveniente. En la zona central tenemos el hospital de clínicas, en Asunción tenemos el hospital psiquiátrico y después en las distintas regiones sanitarias están los propios hospitales distritales y regionales también con sus servicios de urgencia. Entonces son inmediatamente derivados. En aquellas personas que de repente se detecten que son personas que requieran de atención o de algún tipo de seguimiento o que ya están con algún diagnóstico y por cuestiones de la vida no pudieron continuar con el mismo, entonces entra en la categoría de atención priorizada, ¿verdad? El operador toma los datos, ¿verdad? Siempre y cuando el usuario quiera facilitarlos, ¿verdad? Porque no es una obligación facilitar los datos tampoco, porque hay personas que de repente son un poco más sensibles con ese tema. Entonces, siempre y cuando el usuario quiera facilitar los datos, entonces el operador toma estos datos, esto los entrega después a nuestra gestora de casos, que es, digamos, esta es una denominación también que surgió en el organigrama con la implementación de la línea, y esta gestora de casos es la que se encarga de comunicarse dependiendo de la zona que le quede mejor al usuario. De repente, por decirte, le queda mejor hacia su lugar de trabajo o le queda mejor hacia su domicilio, entonces se va buscando un turno y en un plazo no mayor a 72 horas se vuelve a comunicar nuestra gestora, ya a través de un corporativo se vuelve a comunicar con este usuario y le dice, mira, fulana, fulanito, vos tenés tu turno tal día, tal hora, en tal lugar, con tal profesional, ¿verdad? Siempre y cuando, evidentemente, eso es algo que tiene que entender la gente, sea una cuestión de prioridad por la situación que está viviendo la persona o por el nivel de crisis que presente, ¿verdad? Esto no es tampoco un servicio de agendamiento, claro, donde yo puedo llamar, che, veme un turno, ¿verdad? No,
¿verdad? Entonces eso también igual se le facilita. Nosotros tenemos un directorio en la web del ministerio, está el directorio de salud mental, ¿verdad? Que uno descarga y tiene ahí todos los profesionales de todas las regiones sanitarias y cuál es el sistema de marcación de turnos, si es por ventanilla, si es a través de una línea telefónica, si es presencial, entonces por agendamiento y ese tipo de cosas, o por orden de llegada. Entonces las personas que de repente no sé, de repente hay gente que no sabe que hay, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras en su zona, entonces, mira, yo soy, qué sé yo estoy acá en Asunción, mira, el número 9 tiene psiquiatra, ¿verdad? El número 12 tiene psiquiatra, o de repente el Hospital Nacional de Itagua tiene psicólogo, mira, yo no sabía, yo me tenía que ir de Itagua hasta Asunción y acá hay mucha gente que desconoce eso. Y claro, que se desconoce, entonces justamente eso también está, nosotros ofrecemos, si de repente la crisis se resuelve en la propia llamada, se resuelve la crisis, igual nosotros le damos, mira que si los síntomas persisten, vos podés ver el directorio, entonces te recomendamos una atención longitudinal, o si se vuelve a repetir la crisis puede volver a comunicarse con la línea, ¿verdad? Puede volver a comunicarse y entonces ahí sí o sí va a tener digamos esa contención, ¿verdad? Para situaciones de crisis, ¿verdad? Eso también es muy importante aclarar que es para situaciones de crisis, ¿verdad? El acompañamiento en sí nosotros no lo hacemos por una cuestión práctica y técnica que se podría estar utilizando tiempo para personas que están atravesando por una crisis. Eso no significa que no se le tenga en cuenta o que no sea importante, es simplemente que escapa a la necesidad, digamos, al objetivo primario que es la línea de crisis, ¿verdad? Por eso las personas de repente que llamen ya para un seguimiento se les vuelve a informar cuál es el objetivo de la línea y se le ofrece nuevamente hacer ese seguimiento en forma presencial en el lugar que más le convenga, ¿verdad? Entonces ahí se procede a cortar, pero si es una situación de crisis no se puede cortar, no se debe cortar hasta que la crisis digamos descale, ¿verdad? Entonces ahí se procede dependiendo, por ejemplo, en situaciones donde hay riesgo vital, nosotros nos comunicamos con el servicio 911, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a través del servicio de mensajería, sin cortar la llamada, el operador ya está escribiendo con el supervisor del 911, sacando los datos que obtiene a través del usuario. Entonces, antes que se corte la llamada, ya hay una patrullera, por ejemplo, digamos, en el lugar donde... Es la forma conjunta de trabajar. Sí, es la forma conjunta que tenemos de trabajar con el 911, también con SEME, ¿verdad? Con SEME ya cuando hay, por ejemplo, una situación donde se requiere una asistencia clínica por alguna lesión, digamos, autoimpuesta o por algún tipo de conducta que termina con una lesión grave, nosotros también trabajamos con el servicio de emergencias extrahospitalarias de SEME. Entonces tenemos en nuestra planilla donde vamos cargando los datos, el despachante, el operador de CME ve eso y por una graduación de color entonces nosotros sabemos si ya salió la ambulancia para prestar la atención debida, ¿verdad? Cuando se trata así de situaciones de crisis, evidentemente nosotros evaluamos si la persona también está en posibilidad de llegar, que es lo más rápido, ¿verdad? Entonces, si tiene sus propios medios, entonces ya nos comunicamos, se agiliza, ¿verdad? O si tiene un familiar, por ejemplo, se va agilizando, entonces nosotros nos comunicamos con el centro asistencial al cual llegaría esta persona, entonces como que ya está más canalizado, más, digamos, más catalizado el servicio, y no se pierde tanto tiempo de repente en cuestiones más burocráticas. Entonces, eso hace que la persona rápidamente reciba asistencia en caso de necesidad. Edgar, vamos a marcar cuánto tiempo tenemos porque tengo un montón de preguntas todavía para hacer acá. Estamos arrancando recién lo que es esta interesantísima charla que tiene que ver con la línea 155, un servicio que es nuevo todavía, podemos decirle. No llega a tener 5 meses. No, vamos a cumplir. Junio a julio, julio a agosto, septiembre, septiembre, octubre. Y ahí tenemos cuatro meses y moneda, ¿verdad? Así es. Y ya está dando... buenas impresiones, podríamos decirle, ¿verdad? Por la cantidad de gente que ha llamado, por las respuestas que hemos tenido, por este trabajo en conjunto que seguramente se sigue afinando todavía en los detalles para poder brindar una asistencia que es tan útil y tan necesaria, ¿verdad? Para muchísima gente. Así es, Diego. Sí, muchísima gente. Nosotros tenemos más de 6.000 llamadas en lo que va de estos meses, 6.000 llamadas. De estas 6.000 llamadas,
Hay que entender también que no son 6.000 personas, ¿verdad? Estas llamadas pueden ser, o sea, una persona pudo haber llamado más de 2 o 3 veces a la línea de crisis, entonces tenemos como 6.000 intervenciones, sí. Se podría decir, no 6.000 usuarios, pero de estas 6.000 llamadas, 6.000 intervenciones, tenemos más de 400 derivaciones, porque hay que tener en cuenta que solamente se derivan aquellos casos de moderada digamos, a intensa problemática. Entonces, la gran mayoría, si bien la gran mayoría se resuelve, digamos, en la línea, ¿verdad? Aquellos casos que requieran un seguimiento a profundidad o que son casos de urgencia, entonces se van derivando, ¿verdad? Entonces tenemos 432, eran hasta la semana pasada las derivaciones. Ahí tenemos adultos, tenemos niños, tenemos adolescentes. ¿Niños? Sí, tenemos niños. ¿Cuántos años? Y nosotros tenemos la edad más pequeña que contamos las niñas son de 13 años. 13 años. 13. Decime, ¿este niño de 13 años llamó él o llamó alguien por no, llama al niño. Él llamó. Llama al niño. Así es. Entonces, 13 años es... Sí, entonces tenemos que tener esa... Por eso, ¿verdad? Ahí surgen, de repente uno piensa, bueno, vamos a poner una línea, y dice, dale, ya está, vamos a poner una línea, ¿verdad? Pero eso también... ¿Qué hacemos a partir de ahí, verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿y qué pasa? Si yo no puedo resolver a través de la contención telefónica, no puedo decir, ¿sabes qué? Hasta acá yo puedo, chao, ¿verdad? No se puede. Entonces, por eso te decía, hay necesidades que parten de la población, pero por el propio establecimiento de la línea se van creando nuevas necesidades. Bueno, entonces ahí tenemos la necesidad de articular los servicios, por ejemplo. Articular los servicios no solamente de asistencia en urgencia, que tipo policía, 911 o SEME, sino que también Ministerio Público, Defensoría. ¿Por qué? Porque de repente hay casos de violencia, ¿verdad? Si bien nosotros hacemos la contención, pero de repente esa contención se da... ¿De dónde viene, verdad? Claro, en el contexto de una situación de violencia, una situación de abuso, donde nosotros estamos obligados a realizar la denuncia, ¿verdad? Y esa denuncia tiene que hacerse en el momento. Entonces, eso por ejemplo nos facilita mucho de tener esa línea directa, por ejemplo, con la Defensoría, tener esa línea directa con el Ministerio Público, porque o si no tendríamos, ese operador tendría que bajarse de su unidad de trabajo y tendría que ir a hacer todo el papeleo y ahí nos dejaría sin un operador ahí. Claro, disminuidos en capacidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que de repente nos facilita muchísimo, ¿verdad? Uno como que siempre está acostumbrado a esa burocracia o al trato lento, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Funcionamos de maravilla, ¿verdad? Uno se sorprende, ¿verdad? Este tipo es muy bueno, hay como mucha apertura, ¿verdad? En cuanto, si bien siempre el asistente fiscal te dice, che, pero acá no me pusiste esto, y bueno, uno le explica, pero lo que pasa es que esto a través de la línea telefónica, evidentemente no podemos dar fe, no podemos dar fe de ciertas cosas, y bueno, y sí, está bien, dale. Ya está, dale, trae presentado, vamos a presentar, vamos a proceder. Entonces nos facilita mucho ese contacto directo, ¿verdad? Entonces ya le vamos explicando ahí sobre la marcha cuáles son nuestras limitaciones al ser un servicio de asistencia telemática. No es como un servicio de asistencia presencial en donde uno de repente puede certificar ciertas lesiones o ciertas cuestiones donde uno puede ver y evaluar. Puedes interpretar también lo que es el lenguaje corporal, ¿verdad? De la persona. Exactamente, entonces, pero eso no impide, ¿verdad? O sea, no nos quita la obligación de presentar. Claro, no te exime de esa obligación, justamente. No te exime de la obligación. Entonces, de ahí es que este trabajo articulado es muy importante, ¿verdad? Entonces, es de recalcar eso, ¿verdad? Y de reconocer también el trabajo que hace esa gente de repente que no está directamente con la línea, pero que sin embargo es gente que son puntos críticos dentro de nuestra función, ¿verdad? Te pido, tenemos una pausa, estamos por matar ya con eso, pues ya estamos llegando a la media hora del programa en una charla súper amena, súper interesante, porque así como decías vos, espacios como estos suman, ¿verdad? Para que la gente se vaya enterando de estos servicios que se tienen y que si sienten la necesidad de acudir con un profesional, acá tenemos la herramienta más fácil y sencilla. ¿Quién no tiene un teléfono en la palma de la mano para poder hacer una llamada y hablar con una persona? Reitero, en el caso de que así lo necesite. Estamos con el doctor Diego Lescano, hacemos una pausa, no se vayan, esto es Plenamente, ya venimos.